estoy con un amigo, otro luchador, este sí que le toca pelear con la más fea. Se llama Pedro Moratián, es en este momento interventor del INADI, entre otras cosas. Pero vamos a hablar del INADI, así que lo ponemos como interventor del INADI. Y lo primero que te quiero preguntar, mira la pregunta que te hago yo desde mi lugar, ¿no? Siendo persona con discapacidad y asumiéndolo como tal, aprovecho a agradecer a la gente del Observatorio del AFCA y a la gente de INADI por la jornada que hemos hecho hace un par de semanas atrás, ahí en la Asociación de Derechos Humanos. Gracias por todo, gracias por la buena onda. Haremos otra próximamente con el directorio de AFCA que ya lo estamos armando. Le mando un abrazo al amigo Néstor Valle y por supuesto al gran lobo de mar, Osvaldo Nemirosi, el indiscutible guerrero de los mares, Juan Neptuno, el hombre que se sumerge bajo las profundidades más extrañas para sacar algo bueno de la televisión digital. Y lo tengo Pedro, y Pedro, lo primero que te pregunto es, ¿Argentina usa el INADI como corresponde o lo usa para mucha cosa banal? Y ambas cosas. Yo te diría, la respuesta sería que la usa en el buen sentido y en el mal sentido. Porque en todos lados que yo veo que una chica le dice otra cosa a otra y dice, te voy a ayudar al INADI, voy a hablar con él. En sí. Todo entra el INADI, entran desde Granata a Marengo hasta los grandes temas de la nación, ¿no? Sí, es cierto eso, pero nosotros tenemos claro cuándo tenemos que realmente interceder porque entendemos que hay algún tipo de discriminación real o cuando en realidad el INADI termina siendo parte de un juego mediático en donde muchas veces, que inclusive el INADI ha tenido también algún protagonismo en algún momento, que en definitiva lo que entendemos que le hace daño a la agenda real, a la agenda que hace a las políticas públicas que el INADI tiene que seguir promoviendo para el cambio cultural que necesitamos y que tenemos que dar como sociedad, ¿no? Pedro, si yo te preguntara hoy si Argentina es consciente de lo que es la inclusión, si el argentino medio es consciente de lo que significa incluir, ¿cuál es tu respuesta? Yo creo que va camino a ser cada vez más consciente de que la sociedad que todos nos merecemos, no importa de dónde provengamos, ni cuál sea nuestra identidad, ni nuestra orientación sexual, ni nuestra edad, ni nada, ni nuestra situación física. Ni nuestra situación física, ni nuestra situación inclusive económica, todos creo que nos merecemos una sociedad inclusiva, porque la inclusión, ¿sí?, no es solamente una palabra muy bonita y que muchos creen que tiene que ver simplemente con una manera de relatar una historia. La inclusión es real, la inclusión tiene que ver con políticas. Durante años también. Hablar de inclusión para algunos ha sido parte de un negocio. Sí, pero lo cierto es que hoy, cuando nosotros hablamos de inclusión, estamos hablando de políticas públicas concretas, ¿sí? Específicas que hacen... Pero yo me refiero, porque antes poníamos una fundación, hacíamos una cosa una vez al año por la tele y decíamos, hacemos inclusión. Sí, bueno, pero eso es parte, digamos, de mecanismos que se utilizan no solamente en la Argentina, sino en muchas partes del mundo y terminan siendo inclusive hasta lugares desde donde uno puede generar recursos y un montón de situaciones que hacen a cuestiones más personales que colectivas. El Estado, y este Estado en particular, este gobierno en particular, ha entendido la inclusión como una de sus políticas centrales. Entonces, a partir de ahí construye cada una de las políticas que va aplicando en distintas áreas, porque la mirada, nosotros siempre decimos, lo que hay que tener es una mirada en clave de derechos humanos, una mirada en clave de política antidiscriminatoria, ¿no? Entonces, desde ahí vos construís, no importa lo que estés haciendo, pero tu mirada está en clave de política de derechos humanos. Entonces, todo va a ser inclusión. Eso por un lado, pero te voy a correr la bocha. Te la voy a complicar un poco, Pedro, discúlpame, pero sos un hombre político por sobre todas las cosas, así que te la voy a correr un poco. Está bien, vos tenés una mirada que incluye y que todo tiene que ver con derechos humanos, pero del otro lado tenés a un comunicador como la Nata, que te pone en un sketch a Gabriela Michetti, bueno, a supuesta Gabriela Michetti, parada en una vía con un tren que le viene de frente y Mauricio Macri que la salta en el último minuto, Michetti siendo persona con discapacidad. ¿Eso no es ofensivo y discriminatorio? Bueno, por eso decía, muchas veces se utiliza... las dos versiones, digamos. No, bueno, pero está bien, pero la Nata no es quien promueve las políticas públicas. Yo estoy hablando desde el lugar de quien tiene la responsabilidad, en este caso el Estado, representado por una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner, quien desde su lugar de presidenta de la Nación, ¿sí?, lo que hace es promover políticas y eso se traslada transversalmente hacia todo el gobierno nacional. Eso no hay duda. Y desde ahí vos promovés. Ahora, por el otro lado, por supuesto, está la banalización que vos decías antes, en donde se banalizan situaciones que a veces creo que nadie toma en cuenta, ni siquiera a veces piensan cuál es la consecuencia de esa banalización. Y a mí eso me preocupa, y nosotros lo hemos dicho
muchas veces porque entendemos que es absolutamente legítimo que haya una discusión de ideas, que haya pluralidad de ideas y demás, pero lo que no puede haber es la utilización de determinados recursos que son del Estado, de todos, de cada uno de nosotros, porque el Estado somos todos, no somos solamente los funcionarios, el Estado somos todos. Entonces, cuando vos utilizás o mal utilizás, y ahora vuelvo a tu primer pregunta, la inicial, cuando vos mal utilizás lo que es un organismo como el INADI y banalizás lo que desde el INADI se puede hacer, ¿sí? Yo creo que ahí lo que estamos haciendo es banalizando una agenda pública que debería ser cuidada por cada uno de nosotros, independientemente si somos funcionarios, sociedad civil o exactamente. Simplemente como ciudadanos y ciudadanas de este país deberíamos ser mucho más cuidadosos, porque el INADI no soy ni yo ni ninguna de las personas que trabajan hoy en el INADI, sino que el INADI somos todos, porque es una herramienta que tiene el Estado, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a aprender como ciudadanos y ciudadanas. Empezar a cuidar aquello que nosotros necesitamos, porque digamos, el INADI promueve de alguna manera ese cambio cultural que haría, ¿sí?, que la Argentina realmente fuese mucho más equitativa en términos de la mirada que cada uno pueda tener y de las políticas públicas, porque nosotros incidimos también en muchas veces en las políticas públicas, porque trabajamos con el Ministerio de Educación, trabajamos con el Ministerio de Trabajo. De política pública. Exacto, entonces eso le hace bien al país, o sea, no es solamente al INADI. Antes de la llegada del kirchnerismo, el único ente que hablaba de inclusión era el INADI. Antes de la llegada del kirchnerismo no había otras discusiones. Se discutía en ámbitos como el INADI, por ahí no con ese nombre, pero se discutía con ámbitos similares al INADI. El INADI fue el primer impulsor de lo que tomó Néstor como bandera para política de inclusión y lo que después tomó Cristina. El laburo que vienen haciendo ustedes de profundización, sobre todo en la última parte, hubo una parte en el medio que hay cosas con las que estoy de acuerdo, otras con las que no tanto. Hoy están en discapacidad, por eso me atrevo a hacer la crítica, porque criticar de afuera es fácil, cuando te toca ponerte los zapatos es un poco más complicado. Por eso hay cosas que están bien, cosas que me atrevo a criticar conociendo lo que critico. Pero digo, esta última parte de gestión tiene que ver con una profundización en la política pública que hubiera sido imposible sin Néstor y Cristina. Pero también es cierto que hay que tomar la bandera, y eso fue lo que vos hiciste. Mira, Jorge, el Plan Nacional contra la Discriminación del año 2005 es el resultado, ¿sí?, del trabajo articulado. En ese caso fue desde la Secretaría de Derechos Humanos, la Cancillería y el INADI, que termina siendo la conjunción de un montón de necesidades y de agendas que tenía la sociedad civil puestas... Desde años. Claro, desde años, históricas te diría algunas, ¿sí?, puesta en un decreto presidencial que termina siendo Hablo porque me ha tocado militarla. No hablaría si no hubiese sido parte, pero a veces con la gente de AMIA, con mi amiga Ana Dorman, con el gran Abraham Felperina, que recuerdo, me ha tocado militar, todo lo que después el INADI tomó muy bien y aplicó este programa del que habla Pedro. Pero también es cierto que desde la llegada de Pedro ha habido una inyección de política pública que a veces estuvo un poquito parada en el medio. Eso lo digo yo desde mí, no lo tenés que decir. No puedo decir. Lo digo yo desde mí. Y hay una cuestión con Pedro que es que el INADI tomó un rol activo en las políticas públicas. Él dice, somos parte de la política pública. No, ellos generan política pública y generan conciencia pública, que a veces es más importante que la política. Porque cuando la gente no conoce, no sabe qué hace falta. Y a veces los políticos necesitan a alguien que le diga, che, acá te está yendo un poco a la derecha, acá te está yendo un poco a la izquierda. Fíjate que el equilibrio es este. Y eso es lo que hace Pedro muy bien, con un gran equipo de desarrollo, pero eso es lo que ha logrado el INADI como equilibrio. En otros momentos ha sido un poco más complejo. Éramos más mediáticos y menos efectivos. Hoy el INADI tiene un rol fundamental. Ahora yo te pregunto, ¿qué te falta? Con todo lo que has hecho en el INADI, ¿qué te falta? Bueno, creo que esto que vos mencionás, y yo te agradezco tu generosidad en las palabras. Estoy diciendo algo que conozco bien, así que estoy hablando de algo que conozco de adentro. Yo creo que nosotros también hemos encontrado un eco en muchos funcionarios nacionales, provinciales y municipales que han sabido entender que la agenda del INADI es la agenda de la inclusión y de la diversidad y de la igualdad. Y me parece que desde ese lugar, yo por ejemplo, creo que lo que hemos logrado con el Ministerio de Educación de la Nación,
respecto a toda la agenda temática, la revisión de manuales de texto escolares, todo lo que son las guías para docentes, las capacitaciones, todo lo que se hizo con Encuentro y Pacapaca, por el otro lado todo lo que se hizo con el Ministerio de Trabajo, los de los observatorios. Digo, ¿Y el AFCA? ¿Y el laburo en tele? Bueno, por eso digo, el tema de los observatorios. Vos sabés que el observatorio del fútbol, yo acabo de venir invitado, digo, para que después no crean que uno utiliza los recursos del Estado, digo, invitado por el alto comisionado. No puso la guita él, señora, para que entienda, porque después la culpa va a ser de él, va a salir de nunca. No puso la guita, lo invitaron. Invitado significa que te garpan, básicamente. Sí, invitado por el alto comisionado de Naciones Unidas para de alguna manera mostrar y trasladar en el ámbito de... ¿Dónde vas y cuándo? No, ya fui. ¿Ya fuiste? Y mostramos, digamos, ¿Dónde fuiste? a la reunión, una reunión ¿A ad qué hoc. ciudad? ¿Dónde fuiste? A Ginebra. A Ginebra, ajá. ¿Con mi amiga Silvia Bertonelli? Yo fui solo, ella debe haber ido al tema de la convención. De la convención, sí. Pero esto era justamente porque, por un lado, para promover todas las políticas que el INADI desarrolla transversalmente, como bien vos decís, porque nosotros lo entendimos así desde el primer día, y por el otro lado, para mostrar todo el trabajo que se hace desde el observatorio en el fútbol. Bueno, querés ser jefe de gobierno, ¿no? No. ¿Estás conforme con el INADI? Estoy conforme con esta agenda que me parece que es fantástica. Al final se podía hacer bueno en el INADI, no querer hacer otra cosa. Mirá qué detalle. Lo pongo así, el que lo entendió y pasó. Eso para que veas que los derechos humanos se militan, no se habla de militar. Se militan y todos los días, no solamente con la camarita de frente. Pedro habla poco y hace mucho. Ahora yo te pregunto, internacionalmente, ¿qué le falta a Argentina para ser un país inclusivo o más inclusivo? No, la Argentina, a ver, dos aspectos. Por un lado, la Argentina hoy es un país que tiene absoluto reconocimiento internacional respecto a todas sus políticas de inclusión y de igualdad. De hecho, la Argentina, a través del INADI en este caso, preside desde agosto la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación, lo que ha sido... Repetilo despacito, porque me parece así muy largo y no se le da la importancia que tiene. Es la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones, vale decir, representantes del Estado y de la sociedad civil, ¿sí?, que trabaja en el tema de la discriminación, que se llama RIOT. ¿Sí? Eso para nosotros ha sido un reconocimiento internacional a todo lo que ha desarrollado, no solamente el INADI, sino la Argentina a través de un plexo normativo y de políticas públicas que son profundamente de igualdad y de inclusión. Entonces, creo que ese reconocimiento hoy también se está trasladando, por ejemplo, esto es lo que yo comentaba de la convocatoria del alto comisionado, no solamente hablar sobre el Observatorio de Fútbol, sino hablar de todas estas experiencias y de acompañar, inclusive, tanto en asistencia técnica como asistencia financiera, cada uno de los proyectos que podamos llegar a impulsar, ¿no? A ver, dos cosas. Primero, felicitaciones a Silvia Bertonelli, que es presidenta del Comité de la OEA en Discapacidad a partir de hace unos poquitos días. Primero, felicitaciones a Silvia, que no me olvidé de decirlo, lo digo para que vean. Presidenta del Comité de la OEA en Discapacidad, ni más ni menos. Pero segundo, ¿ustedes saben lo que significa que el comisionado de la OEA te invite a un país considerado hasta hace algunos años del tercer mundo a hablar sobre derechos, a hablar sobre inclusión, a hablar sobre discriminación? La OEA está teniendo en cuenta la gestión de Pedro Moratian para discutir... El alto comisionado, de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, perdón, me confundo, la OEA. La OEA es Silvia. Es lo de Silvia, Naciones Unidas. Que Naciones Unidas, el centro del capitalismo hasta hace algunos años, porque estaba muy manipulado por Estados Unidos, invite a un hombre como Moratian a discutir derechos, habla de un cambio no solo desde ellos, sino de la importancia que tiene Argentina, del lugar paradigmático que toma Argentina. Y eso tiene que ver con gestiones concretas. Bueno, por eso yo siempre digo, yo no pongo siempre los nombres, porque digo, los nombres somos circunstanciales. Acá lo importante es el reconocimiento al organismo y a las políticas públicas. A ver, yo acá lo corro. La política pública estaba, los nombres son los que aplican la política pública. La política pública estaba desde antes. Desde 2003 que Néstor fue presidente, que teníamos un intento muy importante por tener esta política pública. Y hasta hoy a muchos lugares no se ha llegado. Entonces, está bien, pero digo, tenemos gestiones, digamos, la ley de migración en la Argentina, todo en su medida y del año 2004, digamos, hemos desarrollado como país durante todos estos años un plexo normativo que realmente sorprende. Hace poco, el día pasado, estuvimos en una actividad organizada por la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, juntamente con la Cancillería y las embajadas de Noruega y de los Países Bajos. Y la verdad es que lo que ellos planteaban, como dos países europeos, centrales, digo, con lo que ello significa,
hablaban de todos los avances que ha tenido la Argentina, ¿no? En esa materia como en tantas otras. Entonces, creo que eso no es un dato menor a la hora del reconocimiento de la Argentina en el mundo, ¿no? Pero también tiene que ver con un proceso de los últimos años o del último año que ha sido meteórico. Y como diría general, todo en su medida y armoniosamente, Moretian. Y tenés que hacerte cargo de que has logrado por supuesto, una transformación dentro de lo que era la estructura del ENADI, que dejó de ser una figura mediática para pasar a ser una figura ejecutiva y discutidora en políticas públicas. Porque el ENADI no es decir que sí verticalmente, ¿eh? El ENADI discute políticas públicas, refuerza derechos. Todo el mundo habla de los derechos ganados con Cristina y con Néstor, que son reales. Yo soy un ejemplo, si querés, o Marianito el fin de semana pasado, de esos derechos ganados. Pero si no tuviéramos un ENADI que, aún con esos derechos ganados, sigue levantando la apuesta, que eso no siempre pasó, pero ahora sí, no tendríamos hoy la posibilidad de estar discutiendo hacia dónde vamos. Nos quedaremos con lo logrado y yo creo que falta mucho y creo que Moratian y su equipo están preparados para dar aún más. Entonces la pregunta es, yo te pongo hoy los 3 desafíos de una posible gestión de Moratian después del 2015. ¿Cuáles serían tus 3 ejes de gestión? Yo creo que lo que tenemos que lograr es... ¿Qué te faltó? No, falta mucho, porque evidentemente los cambios culturales no se pueden dar ni en 2, ni en 3, ni en 5, ni en 10 años. Los cambios culturales, cuando vos querés cambiar paradigmas, como es lo que estamos haciendo nosotros, en donde queremos modificar parte del... Porque, a ver, está esto del pensamiento... porque en estos días ha habido algunas discusiones en los medios de comunicación respecto al tema del adoctrinamiento y del pensamiento único y cosas así, ¿no? Y la verdad es que... Hablamos del caso de Casey Wonders y de la Nata. Por ejemplo, pero no, digamos, se repite porque eso tiene después consecuencias que tiene efectos multiplicadores. Y la verdad es que acá no se trata de que haya un pensamiento único y que nadie puede pensar de otra manera. Yo creo que lo que primero tenemos que hacer es demostrar que uno puede ser consecuentes con una idea, que eso es muy difícil todavía en la Argentina, ¿no? O sea, que la gente entienda que uno está convencido de esto, que esto no lo hace ahora porque hoy es funcionario, sino que tiene que ver con las convicciones de uno. ¿Sí? La agenda pública esta tiene que ver con cada uno de los temas que uno viene militando y peleando desde hace 30 años. O sea que no es un invento de estos días. Lo que ha sido un invento de estos años es la decisión política de tener un presidente que dijo, yo quiero esto para mi país y quiero esto para mi sociedad y para mi gente. Entonces, ahí es donde creo que la sociedad todavía tiene que empezar a poder separar las cosas. A mí me gustaría, y yo se lo digo esto a mucha gente que no está de acuerdo con este proyecto, ni está de acuerdo con la presidenta, digo que tienen que tener la grandeza y yo siempre digo, nobleza obliga a reconocer cuáles han sido estos logros en materia de inclusión y de derechos humanos, porque ninguna persona de bien puede estar en contra de eso. O sea, entender, por ejemplo, y apelo a tu conocimiento, que seguramente va a ser mayor al mío, respecto al tema del modelo médico sobre la discapacidad y el modelo social. Digo, no es un tema donde nosotros tenemos que estar... Como hablamos con Marianito el otro día, ¿no? Del no reconocimiento de los tratamientos, de la ley de obras sociales que las obliga y sin embargo aún así le buscan el vericueto por lo menos para demorarlo. Estamos hablando de la salud de gente que no siempre tiene 5 o 6 años para esperar, ¿eh? No, y después la mirada que se tiene, por ejemplo, sobre la discapacidad y que desde el Plan Nacional y desde la Convención y desde la Ley de Protección de Personas con Discapacidad se toma, ¿sí?, para que el tema deje de ser un tema médico para ser un tema social, porque la discapacidad en definitiva son las barreras físicas que le pone el resto de la sociedad a las personas para que no puedan acceder en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Entonces, eso, bueno, esa es una mirada, ahí ¿no? nadie ha elaborado mucho en el último año. Por supuesto, estamos laburando mucho y estamos trabajando mucho y vamos a seguir. Ahora, vos me decís cuáles deberían ser. Creo que tenemos que empezar a profundizar cada uno de estos temas. Creo que a nivel del país todavía hay que recorrer mucho, ¿sí? Nuestro país es muy extenso y creo que las sociedades son diversas. Creo que tenemos asignaturas pendientes que tienen que ver con seguir empoderando determinados sectores de nuestra sociedad. El tema de las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, es un tema que hay que abordarlo y tenemos que seguir discutiéndolo y profundizándolo. El tema nosotros hablamos siempre de un racismo estructural, ¿no? El racismo estructural es esa conjunción en donde no solamente yo te discrimino o tengo una mirada negativa sobre vos por tu origen o por tus características, sino en donde confluye la identidad, donde confluye el color de piel, los niveles socioeconómicos. Vos fíjate que
el tema del nivel socioeconómico sigue siendo el ámbito, digamos, o el lugar donde de mayor o el motivo de mayor discriminación que existe hoy en nuestra sociedad. Entonces, eso está hablando de conductas que en el fondo siguen siendo de alguna manera racistas, ¿no? En donde, bueno, yo que tengo todas las características de ese modelo heteronormativo, ¿sí? Entonces ahí no hay problema, pero cuando una persona sale de ese modelo empieza a ser cuestionada. Digo, esto de que todavía nos falta con los medios de comunicación, digo, que los medios realmente sean aliados de esto. Los medios tienen que ser aliados de esta agenda del INADI, no del gobierno, de la agenda del INADI. ¿Te puedo correr un cacho? Sí. En algunos casos no les conviene, Pedro. Bueno, seguramente. En algunos casos no. Ellos creen que no vende, porque en realidad, ni siquiera esto te lo discuto porque conozco de medios hace mucho tiempo que estoy en esto de los medios, en algunos casos ni lo han probado, porque no soy el único discapacitado con capacidad, valga el juego de palabras, para poder conducir un programa de televisión o un programa de radio. Hay muchos como yo, incluso los hay mejor preparados, y no les han dado nunca la oportunidad, porque creen que no vende. Sin embargo, a nosotros, más allá de que sea una decisión empresarial y que la empresa esté dándonos un gran apoyo, me refiero a CN23, que tengamos un apoyo también del gobierno nacional, nosotros no nos va mal con este producto que hacemos televisivamente, y hablándolo en términos estrictamente televisivos, en términos del comercio y de la televisión. Pero para hacer apuestas como la que hizo CN23 o el gobierno nacional con nosotros, hay que tener la capacidad de arriesgar. Y a veces es más cómodo ir a lo que ya conoces, aunque sea discriminatorio, que arriesgarte a hacer algo distinto. Esos lugares no están abiertos en los medios hegemónicos. Y eso también es un problema a tener en cuenta. Vos pedís que apoyen la agenda del INADI. Yo creo que solo apoyan su agenda y la agenda que creen, a veces equivocadamente, que les va a generar dinero o poder. Claro, pero es que la agenda del INADI no es la agenda de un organismo, es la agenda de la sociedad, es la agenda de la gente. Sí, pero no les importa demasiado, te diré. O sea, porque todos digo, estamos involucrados en estos temas, porque en todos nuestros afectos hay personas que pueden estar involucrados en alguno de todas las temáticas que el INADI lleva adelante. Y en definitiva, creo que todos lo que queremos es que las sociedades sean más equitativas, ¿no? Una sociedad donde hay privilegios no es una sociedad en donde uno se pueda sentir realmente cómodo. Yo creo que lo que tenemos que lograr es eso, y lograrlo con disensos en las ideas, pero con consensos en las políticas, porque creo que lo que hay que buscar es eso. Vos antes hablabas y mencionabas algunas cuestiones que hacen a la ciudad de Buenos Aires, y yo pensaba, digo, bueno, una ciudad que se construye en donde se ponen tantas barreras físicas o tantas cuestiones que hacen a la no inclusión, ¿sí? O sea, no hay desarrollo, por ejemplo, el tema de las viviendas, qué sé yo. Digo, esas cosas habría que discutirlas. O sea, Pero me estoy quedando sin tiempo. Vamos a dejarlo acá porque nos falta mucho por cortar. Para hablar de la ciudad tenemos 10 horas, y para hablar del país también, porque es un problema estructural en el que el INADI tiene mucho que ver, y sé que está involucrado en varias provincias, me consta que así es, lo cual te agradezco. Yo, la verdad que ha sido un honor tenerte acá. Te agradezco por la gestión, te agradezco por el impulso a la gestión, y te agradezco por haber, en silencio, visibilizado a los verdaderos actores. No siendo vos la figura mediática, sino poniendo en valor a aquellos que vos consideras que lo tienen. Esto te lo agradezco en nombre de todo el pueblo argentino. Gracias por estar acá, Pedro. No, gracias a vos, y la verdad es que tus palabras son como un mimo a veces necesario también para tener fuerza para seguir trabajando por todo esto, porque tu palabra tiene mucho valor para mí en lo personal, y bueno, realmente estoy muy agradecido por tu palabra. Nos vamos a volver a encontrar. Esto recién empieza. Nos estamos viendo el domingo que viene a las 20 horas por CN23. Chau.